Y vamos a entrar en el fondo del tema que los ha convocado el día de hoy, y me sorprende que haya habido esta amplia convocatoria. Y como les digo, espero recibir como siempre el generoso escarnio del público. Simplemente es un barrunto lo que vamos a plantear acá, y lo que enriquece esto es lo que recibimos después. Muy bien. Nuestro Estado colombiano se ha comprometido, aunque en principio formalmente, con la intervención de los procesos judiciales, animado por los propósitos de reducir la impunidad por una parte, y por otra la de descongestionar los despachos judiciales y reducir los tiempos de duración de los procesos judiciales. Con ese espíritu se ha recurrido a la desjudicialización de conductas penales, a la imposición de un sistema judicial penal de tipo acusatorio, desarrollado mediante un juicio oral de corta duración y eminentemente garantista. También se han promovido los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, resaltándose particularmente el recurso a la conciliación como método bandera. Desde finales del siglo XX se ha venido proponiendo el recurso a la oralidad, rescatándolo en tanto técnica de sustanciación procesal como una alternativa para la solución del que se ha considerado el principal problema de la administración de justicia, no solo en Colombia, sino también en otros países, como lo es el de la congestión judicial. Se parte del presupuesto que el proceso judicial es pasmosamente lento en la medida en que su devenir se lleva a cabo a través de documentos, los que a su vez van constituyendo expedientes impracticables, y que con la construcción de esa muralla de papel se separa al juez de la realidad que entraña el litigio, a lo que se debe añadir el hecho de que leer toma más tiempo que escuchar. Todo lo que, reunido, tiene como efecto la promulgación de providencias anacrónicas, de golpe abstractas y en algunos casos perfectamente inútiles. Ya lo decía el maestro Eduardo Couture, en el proceso judicial el tiempo es más que oro, el tiempo es justicia. Y como lo decíamos al principio, y ya tuvimos oportunidad de decirlo hace un año felizmente, no, hace 2 años felizmente, en este mismo foro, la oralidad se puso de moda. La oralidad está hoy día de moda. Se trae a colación como la auténtica y exclusiva solución al problema de la congestión judicial, que redunda en la morosidad del aparato jurisdiccional y en su consecuente colapso. Oralidad para la descongestión, oralidad en reemplazo de la desueta oralidad. Volvemos a decirlo, es que es más sencillo y más inmediato escuchar que leer. Ahora, que por disposición legal debemos dar el paso de una tecnología de comunicación, pasar de la tecnología de lo escrito a otra, que es la tecnología de lo oral, que se considera como un principio, y hemos tenido oportunidad de debatir ese punto, que respetuosamente consideramos que la oralidad no es un principio. De repente es menester recordar cuándo y por qué se dio el paso inverso, es decir, el paso de la tecnología de lo oral a la tecnología de lo escrito. La oralidad se nos ha presentado y convertido en un mito, y es necesario, para que sea útil y provechosa, entenderla en su real dimensión, saber efectivamente de qué se trata. Muy bien. Entonces, hemos venido convocados a efectos de un título que es el del mito de la oralidad. Vamos a hablar o acercarnos un poco al concepto de lo que es un mito. En su obra El mito del Estado, Ernst Cassirer hace un repaso del contenido del concepto mito, soportándose en los resultados de la sociología del siglo XIX, y ubica este concepto como propio de las comunidades primitivas y como sucedáneo de la ciencia, en la medida en que por conducto del mito se da explicación a los fenómenos asociados de alguna manera con la existencia humana en el mundo que no era posible explicar de otro modo. Por conducto del mito, que a su vez representaba una narración que se asociaba a lo ritual, el hombre primitivo construía una cosmovisión que le permitía no tanto entender como sí explicar el mundo. En ese sentido, el mito o el mitos es antecedente de lo que vendría a ser ciencia o logos. Y en ese sentido va siendo reemplazado por el mito reemplazado por el logos en la medida en que se logra un desarrollo intelectual que permite la construcción de conceptos, la abstracción de ideas y el acercamiento al mundo desde una dimensión distinta a aquello que me sorprende y que me atropella, a aquello que puedo conocer y puedo aprehender y puedo dominar. Entonces, nos encontramos que uno de los momentos germinales del concepto de humanidad, y no hace falta que sea de un grupo social, de hecho nosotros en nuestra misma experiencia de vida lo vemos y lo sentimos, aquello que no podemos explicar solemos concebirlo de una manera mítica. Cuando uno es un niño pequeño, ve que su papá es su héroe, y casi la concepción heroica del papá coincide con la que haría en su día Thomas Carlyle del héroe,
es aquel ser que todo lo puede y a quien me entrego absolutamente porque dependo de él. Pero en la medida en que se va creciendo y se va adquiriendo algún conocimiento, pues esa figura mítica y esa explicación mitológica se empieza a desvanecer y empieza a verse al papá no como aquel personaje que era omnipotente, poderoso y a quien yo me entregaba absolutamente para que me protegiera y para que me ayudara, para verlo en su dimensión real, para verlo como un ser humano. Y eso se logra en la medida en que la persona va creciendo y va entendiendo y va viendo que no era tal. Algunas veces ese descubrimiento, de esa desmitificación, lleva a la conclusión de que se trata de algo bueno y que la cosa traída a su real dimensión es buena, pero otras veces suele llegar la decepción. Hablando del mito, nos encontramos con que pues, es necesario acudir pues, a una definición que sea más concreta y pues para los efectos vamos a acudir a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces trae 4 acepciones del mito. La primera: narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. La segunda acepción: historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal. La tercera acepción hace referencia a la persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. Y la cuarta: algo o alguien a quien se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, o bien como una realidad que las carece. Pues para nuestros efectos vamos a valernos de las dos últimas. Vamos a hablar de aquello que nos parece que tiene unas condiciones particulares y que es el llamado a venir a rescatarnos de alguna circunstancia que de golpe se nos escapa de las manos. Siempre el mito va a estar asociado con aquello que yo no puedo hacer y de alguna manera, mágicamente, tendré que buscar una resolución. Y también con aquello que se concibe de tal manera, pero que ya, traído a su real dimensión, pues no era tal. Ahora sí, metámonos de lleno con el tema del mito, de la oralidad. Ante el hecho notorio de la congestión judicial, con una influencia evidentemente anglosajona, que se puso de manifiesto con la promulgación de la Ley 906, en nuestro medio empezó a hacer carrera la idea de que la solución radical al problema de la congestión judicial era la implementación de la oralidad como una forma de sustanciación procesal. A propósito, consideramos